Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera, como siempre, hasta ahora para la entrevista del día que ustedes escuchan siempre en Agricultura. Y esta vez el tema va a ser la economía en Chile. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va funcionando la economía en nuestro país? Y nos acompaña para esto un gran economista como don Jorge Germán. Él es director de Germán Consultores y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien lo saludamos y le damos también las gracias por haber venido a nuestros estudios de Radio Agricultura, que va para todo el país, Germán, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Alejandro, muchas gracias por la invitación, y aquí disponible a responder las preguntas sobre el movimiento de la economía, la coyuntura económica. Pero fantástico, muchas gracias, Germán. La semana que ha terminado, el jueves fue el encuentro de SOFOFA y más aún en el Museo de Bellas Artes. Esta vez ya no fue Las Condes arriba, sino que en el Museo de Bellas Artes, en la noche, algo que no habíamos tenido, y interesante por lo demás. Bueno, y ahí estaban tanto empresarios como el presidente Boric. Y el presidente Boric también habló del tema económico, dice e insiste en alza de impuestos, que los más ricos paguen más. La primera categoría baja de 27 a 25, dice, pero que los más ricos paguen más. ¿Qué le parece a usted? Sí, lo que estaba pasando es que la última semana el ministro de Hacienda se ha estado juntando con las pymes, con los gremios de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y también con la CPC, con los grandes empresarios, para de alguna manera conversar con ellos y plantearle la reforma tributaria que quieren ingresar a finales de este año, comienzos del próximo, en enero, en relación a modificaciones tributarias. Y básicamente lo que se quiere hacer ahí es bajar el impuesto a las empresas, que hoy día está muy alto comparado con la OCDE. ¿En cuánto está? Hoy día el promedio de la OCDE, dependiendo de los años, está entre un 23%, por ahí alrededor del 23% de tasa de impuesto de primera categoría a las empresas, y hoy día en Chile estamos en el 27%. Entonces lo que se quiere hacer es bajarla, ¿cierto? Y por otro lado, como eso significa menos ingresos tributarios, ¿cómo recuperar eso? Subiéndole el impuesto de segunda categoría a las personas más ricas del país, que hoy día está en una cifra en torno al 44%, ¿ya? La tasa marginal más alta. Y claro, significaría subir esa tasa. El punto está que ya esa tasa es alta. ¿Y cómo piensan subirla, por ejemplo? Si usted mismo dice que está alta. Ellos lo que no he visto el detalle porque todavía no está el proyecto de ley, no se ha hecho público. Estos solamente son trascendidos de prensa de las reuniones que tiene el ministro Marcel con los gremios, tanto de pequeña empresa como de gran empresa. Y lo que se ha mencionado ahí es que quiere subir esa tasa. No ha dicho abiertamente cuál es la cifra, pero sí ha dicho abiertamente que quiere bajar la tasa de impuesto corporativo del 27%, que hoy día es una de las más altas dentro de la OCDE, ¿ya? El punto que hay ahí es que no solamente hay que preocuparse de subir los impuestos para tener más ingresos tributarios, porque hoy día el problema que tiene nuestro país es que los ingresos tributarios se han visto afectados por la desaceleración de la economía. Y en ese sentido, la última operación renta de abril fue bastante mala en términos de recaudación tributaria, o una caída en la recaudación tributaria. Por otro lado, el precio del litio, que en los últimos 2 años, que estuvo en récord histórico, generó grandes ingresos tributarios a las arcas fiscales. Este año el precio del litio ha estado por debajo de los $10, y eso ha sido bastante malo en términos de recaudación tributaria, porque prácticamente no se ha recaudado nada.
Incluso, por ejemplo, uno ve SQM, su última estado de resultados mostró caída en pérdida en esa empresa. Y eso refleja que el precio del litio hoy día está en los mínimos históricos, está súper bajo. Entonces, la mala operación renta de recaudación tributaria, porque la economía está prácticamente creciendo al 2%. Sí. Por otro lado, el precio del litio que está muy malo. Todo eso llevó a que las proyecciones que tenía Marcel y sobre todo la dirección de presupuesto, la Javiera Martínez, las proyecciones que ellos tenían de ingresos para este año no se van a cumplir. No se van a cumplir. No se van a cumplir, y es por eso que en los últimos días en la prensa ha estado saliendo de que hay como un error de estimación, ¿cierto? De 4.400 millones de dólares de menores ingresos. Más que un error de proyección, es que no se dieron los supuestos, ¿ya? Y no se van a cumplir. Y es por eso que el gobernador Mundaca ha golpeado la mesa, ¿cierto? Fue a La Moneda a señalar de que no tienen por qué pagar justos por pecadores, en el sentido de que como los ingresos son muy menores a lo que se estimaba a comienzos de año o incluso el año pasado cuando se firmó el proyecto de ley de gasto público, estos últimos 2 meses tienen que apretarse el cinturón, pero demasiado la DIPRES, disminuir el gasto de forma importante para de alguna manera lograr el déficit efectivo de 1,9% del PIB. Como están viendo que no lo van a lograr, están tratando de disminuir el gasto en términos generales. Y dentro de la disminución del gasto están los gobiernos regionales. Y ahí es donde el gobernador Mundaca, que es el que está a cargo de esta asociación de gobernadores a lo largo del país, golpeó la mesa y dijo: ¿por qué tenemos que pagar nosotros los errores, según él, de las malas proyecciones de ingresos tributarios que hizo la DIPRES, que lleva a que, como los ingresos son más bajos y tenemos que cumplir un déficit, tenemos que también bajar el gasto? Y dentro de ello le están pidiendo a las gobernaciones que disminuyan de forma importante el gasto en estos últimos 2 meses. Vaya, o sea, la cosa está bastante delicada, ¿no? Está complejo, o sea, el panorama fiscal está muy, muy complejo. ¿Y cómo salimos de eso? Entonces, claro, el gobierno ve que la manera de salir de eso es subir los impuestos. Pero subir los impuestos te ralentiza la inversión. Y por otro lado, la inversión de alguna manera genera empleo y genera crecimiento. Entonces, como que cae en un círculo vicioso. O sea, todos los economistas hoy día han señalado de que efectivamente las últimas reformas tributarias, sobre todo en el gobierno Bachelet II, afectó a la inversión, y eso es conocido por todos, ¿ya? El punto está que este gobierno ve que la manera de obtener más ingresos tributarios es subiendo los impuestos. Y yo creo que ese es un error, porque de alguna manera eso te afecta la inversión, te afecta la creación de empleo, el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo obtenemos más ingresos? Porque eso al final es la pregunta. Y yo creo que son 2 los caminos. El primer camino es una reformulación del gasto, o sea, de alguna manera ver las prioridades del gasto público, ¿ya? Analizar en qué se está gastando el gasto público y ver cómo reformular ese gasto en las cosas que realmente necesita la población, que es seguridad, ¿cierto?, para combatir la delincuencia, el tema de la salud, ¿ya? Tratar de que se disminuyan las listas de espera. Todo esta disminución del gasto que se tiene que dar estos últimos 2 meses. Yo he conversado con proveedores de la industria de la salud y me dicen que están tan complicados porque no le están pagando los hospitales en este país. O sea, los hospitales se están demorando de forma importante en el pago a los proveedores de la salud, el sector privado que provee a los hospitales de nuestro país, en parte por esta restricción del gasto que se tiene que generar en esta última parte del año. Entonces, complejo. Entonces, yo creo que ahí hay que reformular el gasto.
Vimos todo este problema que se ha generado con las fundaciones, ¿cierto? Que se gastaba plata en pintar fachadas. Yo creo que ya no hay que pintar fachadas. Sí. ¿Cierto? En Antofagasta, no sé cuánta plata se quería gastar en pintar fachadas. Entonces, ahí hay que reformular el gasto, ir a las necesidades imperiosas de las personas. Y por otro lado, también ver el tema de la evasión, porque hoy día uno ve que se está evadiendo el pago de impuestos en diversas materias. Y lo llevo a otros países, por último los vecinos. Uno cuando está en la casa y ve al vecino, en fin. Veamos cómo lo hacen. Por ejemplo, Argentina, que hay un nuevo presidente y ya ha cambiado las reglas del juego en varias cosas, sobre todo en la economía. Claro, lo que ha pasado en Argentina es que por mucho tiempo los argentinos financiaban el gasto público en parte con los ingresos generales de la nación, ¿cierto? Con los impuestos, también con deuda, pero esas dos herramientas no la alcanzaban. Entonces lo que empezaron a hacer fue a imprimir dinero, ¿cierto? Sí. Entonces imprimían dinero a través del Banco Central, que lo controlan, el gobierno controla el Banco Central, no es independiente autónomo como en Chile no se puede hacer eso. Entonces en Argentina empezaron a imprimir dinero para financiar parte del gasto público. Pero cuando uno mete dinero más allá de las necesidades de liquidez de la población, eso termina generando inflación. Y eso de alguna manera generó tasas de inflación sobre los 3 dígitos, sobre el 100% anual. Tremendo. Que sí, que es tremendo porque eso empobrece a los sectores más vulnerables que pierden el poder adquisitivo del dinero. Entonces empezaron a financiar parte del gasto público imprimiendo dinero y eso obviamente genera inflación y tienes que imprimir más dinero. Entonces al final es un círculo vicioso que imprime más dinero a medida que la inflación sube para financiar este gasto público. Y lo que decía Milei, que gran parte de este gasto público iba a financiar las remuneraciones de muchos trabajadores del sector público que según él no estaban haciendo nada dentro del sector público, sino que solamente financiar favores políticos. Entonces lo que hace es que cuando llega al gobierno argentino empieza a reducir el gasto, porque él ve que la manera de dejar de imprimir dinero es reducir el gasto, porque como te señalé, la primera manera de uno financiar el gasto público es con impuestos, ¿cierto? La segunda manera, ¿cierto?, que está utilizando muchos países es deuda. Pero la tercera, que nadie hace, que lo hacía Argentina, era imprimir dinero. Entonces él dice, yo voy a seguir teniendo ingresos generales a la nación con impuestos, vamos a seguir endeudando, pero cada vez más limitado porque hemos perdido el acceso al mercado internacional. Entonces, para yo poder controlar la inflación, necesito dejar de imprimir dinero. Pero para dejar de imprimir dinero, tengo que disminuir el gasto público. Y por eso es que se aprieta el cinturón fuerte y empieza a disminuir el gasto público. Dice que va a disminuir los ministerios, ¿cierto? Ha disminuido el número de ministerios, ha hecho un montón de gente, trabajadores del sector público, los despidió, ha disminuido el gasto. ¿Por qué? Porque es que eso le ayuda a dejar de imprimir dinero. Claro. Y no le queda otra cosa, parece, ¿no? Y no le queda otra cosa. Pero en el caso de Chile, yo creo que en materia de evasión fiscal, hace poco se aprobó una reforma anti-evasión, que de alguna manera le da más potestad a impuestos internos para fiscalizar y que la gente pague los impuestos. Y yo creo que eso está bien. Ahí se generó mucho debate de cuánta recaudación iba a generar esto. Se hablaba en torno al 2,6, 3% del PIB, dependiendo de las reformas que se estaban implementando, que se querían implementar. Ahí Impuesto Interno nunca hizo un análisis detallado. Michel Llorat, el antiguo director de Impuesto Interno, sí, estaba trabajando como asesor a cargo de hacer un informe al respecto y todavía no hemos sabido el informe y las conclusiones finales.
¿ya? Fue muy criticado su metodología, yo creo que cometió varios errores, no vale la pena entrar en los detalles, pero al final se aprobó esa reforma sin tener ciencia cierta, no hay una ciencia claro cuánto era la recaudación que iba a generar, ¿ya? Pero por otro lado, tú ves que se aprueba esa reforma, no se sabe cuánto se va a recaudar, pero es un paso importante. Pero por otro lado, tú ves hoy día que, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, que tienen un impuesto específico a los cigarrillos, ha aumentado de forma importante el contrabando. Yo de eso le quería hablar, pero vamos a tener que hacer una muy breve pausa y ya vamos a retomar lo que estamos escuchando con Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Una pausa muy breve y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, estimados auditores. Vamos a retomar de inmediatamente lo que nos decía nuestro invitado, don Jorge Germán. Ahí me decía usted algo con los cigarrillos. Impuestos, evasión. ¿Sí? Sí, entonces, hablando sobre este tema tributario, sí. Yo te mencionaba de que, claro, el gobierno ve que para tener mayores ingresos quiere subir los impuestos, ¿cierto? Y yo lo que te mencionaba es que no necesariamente esa es la solución, sino que también está el tema de reformular el gasto, ver el gasto actual, en qué se puede redirigir a otras necesidades más imperiosas a la población. Y por otro lado está la evasión. Usted hizo un informe de eso, ¿no? Claro, yo hice un informe que me solicitaron de BAT, Chile, ya también conocido antiguamente como Chilena Tabaco, que son, son los principales productores de cigarrillos en nuestro país. Y me solicitaron un informe para ver la implicancia tributaria de la evasión que se está viendo hoy día. Y es porque hay un fenómeno relevante que se está dando, sobre todo después de la pandemia, de que ha aumentado de forma importante el contrabando de cigarrillos en nuestro país, ¿ya? Y eso de alguna manera se contrapone con los objetivos que tiene hoy día el gobierno, que quiere recaudar más. Por un lado, el ministro Marcel aprobó esta reforma anti-evasión. Tenemos hoy día una ley sobre anti-evasión para que el sector productivo evada menos impuestos, pero por otro lado tiene este contrabando cigarrillo que hoy día, según un estudio de MIDUC de la Universidad Católica, es alrededor de un 52% la evasión de cigarrillos. O sea, el 52% del consumo de cigarrillos en Chile hoy día es de contrabando. De contrabando, son productos ilegales, completamente. Son productos ilegales que vienen sobre todo de Paraguay. ¿ya? De Paraguay. Hoy día Paraguay es el principal productor de cigarrillo en el cono sur. Paraguay produce una cantidad de cigarrillos muy superior a lo que consumen internamente. Hay una empresa que se llama Tanasa, que es la que produce los cigarrillos en Paraguay. Y esa empresa, al final, esos cigarros, ¿a dónde van? Pues van a Brasil, van a Chile, Perú, Argentina, ¿ya? Pero, perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo entran a Chile? Porque cuando uno llega a Chile, incluso un chileno, tiene que poco menos que abrir las maletas para saber qué trae. Claro, hoy día... ¿Por dónde lo hacen ellos? ¿Tienen conocimiento? Sí, el contrabando está entrando sobre todo por el norte del país, por la frontera. Usted sabe que la frontera en Chile con Bolivia, claro, hay pasos legales, pero también hay pasos ilegales. Sí.
Entonces, mucho cigarrillo entra por pasos ilegales. También por el conducto regular de aduana. También de repente en los containers meten cigarros entre medio de otras mercancías. Y claro, entran miles de containers a Chile y obviamente aduana hace la fiscalización del caso. No puede fiscalizar todo, pero de repente encuentra, ¿ya? Que por el conducto regular a través de los puertos chilenos, aduana ha encontrado containers con cigarros ilegales. Pero al final esto es como lo mismo que pasa con las drogas, ¿cierto? Tú tratas de meter droga por un canal, tratas de meter por otro canal de transporte, de repente la policía hace un decomiso en un canal de transporte, pero te entró por el otro, ¿cierto? Eso es habitual en la droga, uno lo ve en Estados Unidos, mucho cuando pasa la droga de México a Estados Unidos. Aquí pasa lo mismo. Entonces, en el contrabando de cigarrillo, tú tratas de meter por varios canales de transporte y de repente en algunos te pillan, pero otros no, y pasan. O sea, es el crimen organizado. Es crimen organizado. O sea, el contrabando hoy día de cigarrillo es crimen organizado. Entonces, ellos tratan de meter por containers que entran también por Bolivia, por Perú, pero principalmente por Bolivia, entre los camiones. Algunos camiones pasan colados, otros no. Otros camiones pasan por pasos ilegales, hay un montón de pasos ilegales, ¿cierto? En la frontera con Bolivia, y esos camiones entonces entran con el cigarro ilegal. Entonces, mira, esto es bien interesante porque el promedio a nivel nacional es que un 52% del consumo es de contrabando. Sí. Pero en el norte es cercano al 64%, mucho más. Wow. ¿Por qué? Porque el canal de ingreso es por el norte, ¿ya? Y básicamente el grueso es producción paraguaya. Ese es el grueso de producto contrabando que viene de Paraguay. Y entonces aquí el cascabel al gato hay que ponerlo no solamente a nivel de frontera, de hacer un mayor control en la frontera, y también que la PDI, que Carabineros, que Aduana trate de fiscalizar en una mayor magnitud, pero también los recursos son escasos porque necesitamos Carabineros para fiscalizar, por ejemplo, los contenedores, pero también necesitamos Carabineros para contener la delincuencia. Entonces, claro, el problema aquí es que, claro, hay que hacer un mayor control en la frontera, pero los recursos son escasos y yo creo que aquí hay que hacerse cargo del tema directamente en Paraguay. Eso le iba a consultar yo, si corresponde ya al gobierno de Chile plantearlo al gobierno de Paraguay, en fin, o tienen que ser las empresas en este caso. No, yo creo que aquí ya es un tema que traspasa las fronteras y yo creo que aquí el gobierno chileno, la Cancillería, tiene que hacerse cargo de esto derechamente y empezar a conversar este tema con Paraguay, porque TANASA no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Ya. Porque ellos tienen, o sea, no recuerdo bien la cifra pero la diferencia entre la producción y el consumo interno es grosero. Y ese cigarro se va de contrabando a Brasil y sobre todo a Chile, porque hoy día en Chile alrededor del 80% del precio del cigarro es impuesto, ¿ya? Que se reajusta con el IPC, sí, porque es con el UTM. En Brasil, el impuesto es un monto fijo. Entonces, a medida que aumenta la inflación, ese peso del impuesto sobre el precio final va disminuyendo. Eso ocurre en Brasil, en Chile no. Entonces, como hoy día los cigarros son caros, hoy día los cigarros son caros comparativamente con el resto de Sudamérica, porque los impuestos son altos, tenemos los impuestos más altos en Sudamérica. Eso de alguna manera hace atractivo el contrabando. Y hoy día lo que vemos es que los paraguayos, esta empresa TANASA, manda cigarros a Chile. Ahora, ¿quién lo recibe acá? Porque, tal como usted dice, esto está vinculado al crimen organizado. ¿Quién lo recibe? Porque la persona que recibe, uno ya debería saber quiénes son, porque no es una empresa chilena. No, son mafias. Son grupos delictuales, ¿cierto? Porque para llevarse el container del aeropuerto, por Dios, o sea,
No es llegar y sacar el container, ¿no? No, hay que hacer un montón de trámites. Exacto, o sea, algunos son empresas que están establecidas, que logran traer este container, lo logran filtrar este container por aduana. Hay otros que los meten de manera ilegal por la frontera. Ya hay varios conductos para meter los cigarros de contrabando. Entonces son empresas que traen estos cigarros de contrabando, no pagan ningún impuesto, porque evaden este 80% que te estoy señalando yo de impuesto que tiene el valor, que es el valor de la cajetilla, aproximadamente. El 80% del valor de la cajetilla es puro impuesto, entre impuesto específico y el IVA, ¿ya? Evaden, o sea, los deben vender más barato, entonces. Claro, entonces los venden mucho más barato, lo venden a 2.000 pesos, incluso 1.500 pesos. Y ahí está. Entonces, imagínate tú que después de la pandemia tenemos un alza del costo de la vida de forma importante. Mucha gente quedó desempleada y quieren seguir fumando. ¿Y la compañía chilena de tabaco qué dice al respecto? Entonces ellos lo que han señalado es que hacen este estudio para demostrar que el aumento del contrabando de alguna manera termina generando dos cosas: una competencia desleal a ellos, porque ellos cumplen toda la regulación. Sí. Y pagan los impuestos correspondientes a la producción que ellos generan. Entonces, de alguna manera, lo que ellos muestran es que esto se genera como una competencia desleal, por un lado, que es como lo veo yo, y también genera que disminuye la recaudación tributaria. Entonces, ahí es cuando entro yo con el análisis del tema tributario, que es lo que me piden a mí como experto en la materia, y yo lo que observo ahí es que, claro, ese 52% de evasión significa casi 1.100 millones de dólares menos de ingresos fiscales a la nación. O sea, este caso que es interesante lo que usted está contando, y grave por lo demás, pues, el saber esta cosa. Esta relación impacta entonces al país más allá de la economía. Exacto, pues entonces tú hoy día ves que se critica a Javiera Martínez de la Dirección de Presupuesto, que se equivocó en estimar los ingresos generales de la nación por impuestos en 4.400 millones de dólares, ¿cierto? Y yo te estoy diciendo que si tú logras contener lo mayor en su totalidad, nunca lo vas a poder contener en su totalidad, pero si tú lograras contener en su totalidad el contrabando, significarían 1.100 millones de dólares adicionales de ingresos a la nación. Entonces, ahí tienes tú una fuente de ingreso que es controlar este contrabando. Claro. Que si tú lo logras controlar en su totalidad, son 1.100 millones de dólares y ahí tiene ingresos. Claro, ahí el Estado está perdiendo bastante. Y ahí entonces lo que yo he tratado de decir públicamente es que no solamente es necesario subir impuestos, también hay que controlar la evasión. Y una manera de controlar la evasión, en este caso, es controlar estas mafias. Entonces, ¿dónde se venden los cigarros? Los cigarros se venden, los famosos coleros, en las ferias. Tú vas a una feria a comprar la fruta y verdura, ¿cierto? Sí. Tú vas a la feria a comprar, por ejemplo, ropa, ¿ya? Y al final de la feria venden remedios, ¿cierto? Que es ilegal. Sí. Hoy día también ocurre eso. Bueno, y la ropa parece que también, pues. Sí, pero la ropa... No toda es chilena y hecha en la casa. Bueno, sí. Pero tú puedes vender hoy día ropa de segunda mano, por eso ejemplo, sí, en la feria, y tú lo ves, y eso de alguna manera permite a las personas acceder a vestimenta más barata, ¿ya? Pero hoy día en la feria hay dos fenómenos que se están dando, que es que se venden remedios ilegales, ¿cierto? Se venden remedios en la feria, incluso con la estrellita, que necesitan... sí, que necesitan la receta. La receta del doctor. ¿Ya? Y eso y lo otro también es que muchos de esos remedios también tú no sabes la procedencia que son. Sí. Hay un tema de salud súper importante y se vende. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el centro y en la esquina de Santa Rosa con la Alameda vi un comerciante vendiendo remedios de contrabando en la esquina de Santa Rosa con la Alameda. Sí, yo he escuchado que están vendiendo hasta fentanilo.
que es una droga tremenda. Ah, bueno, pero ya eso es droga, pero lo que te quiero decir aquí son remedios Sí. para problemas de salud. Ya, no, ahí entramos. Pero dicen que ya también está entrando este remedio. Sí, pero imagínate que yo vi en la esquina de Santa Rosa con la Alameda un informal, comerciante informal vendiendo remedios. Y habían algunos remedios con la estrellita. Claro. ¿Ya? Sí. En No todas las recuerdo ferias cuál libres. remedio era en particular. Ya. Y también en las colas, los que se llaman los coleros de la feria, no solamente se venden los remedios, sino que también se venden los cigarros. ¿Ya? También a la salida del metro. Por ejemplo, claro, yo hago clases en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y yo ocupo el metro Universidad Católica, y yo llevo haciendo años clases en la Chile, y antes de la pandemia yo salía de la estación, donde está ahí la Universidad de Chile, perdón, la Universidad Católica, que estamos al lado con la Universidad de Chile, con la facultad, y yo no veía vendiendo cigarros. Y el año pasado me acuerdo que salí de la estación y había un tipo con una bandeja gigante vendiendo cigarrillos paraguayos. También hay unos cigarros coreanos, pero en menor medida, pero el grueso es paraguayo. Paraguay. Que era con marca de Tanasa, ya que eso tiene una marca fantasía. Pero lo que vi ahí, que era ya más preocupante, era que habían cigarrillos argentinos. Habían marcas conocidas de cigarrillos que se venden en Chile, también vendiendo argentino, ¿ya? Incluso yo agarré el cigarrillo, lo vi, la cajetilla, y tenía la etiqueta esta del pago de impuestos Ya. de Argentina, y se estaba empezando a vender eso, ¿ya? Entonces, de alguna manera eso te muestra que es preocupante. Entonces, y eso es el reflejo de que yo hice el cálculo de que vamos a llevar 3 años de caída en términos reales en la recaudación tributaria del cigarro por el contrabando. Por el contrabando. Fíjese que usted comentaba aquí en Santiago, yo paso mucho por San Antonio, y en San Antonio está en todas las cuadras, efectivamente, que está la llegada de todos los buques ahí, todos los containers, y hay gente que está vendiendo cigarrillos y otras cosas más, todas ahí en las veredas. Exacto. Y la exacto. gente veo que les compra esos cigarrillos. Pero es que claro, porque imagínate, tú eres un trabajador de la construcción, por ejemplo, me pasó a mí la otra vez que yo estaba remodelando mi casa, ¿ya? Y habían como 10 trabajadores en el momento que estuve remodelando la casa, y yo empecé a fijarme, po. Todos fumaban cigarros ilegales. Entonces, por ejemplo, a uno le dije, ¿y dónde lo estáis comprando este cigarro? Me dijo, en la estación central. Afuera de la estación central, Claro. por ejemplo, me decía, yo lo compro, porque yo tengo que tomar yo llego a la estación central donde tomo el bus para irme a mi casa, que vivía un poquito fuera de Santiago, en las comunas fuera de Santiago. Me dice, yo llego a la estación central y ahí venden y ahí yo compro. Entonces me dice, no compro una cajetilla, 2 cajetillas, sino que compraba el cartón. Compraba el cartón, ¿ya? Y después, por ejemplo, había otro que era el Gaffiter, que fumaba una marca habitual, conocida, y de repente lo veo y le digo, y estaba fumando contrabando. Y le digo, ¿y qué te pasó y por qué cambiaste? Me dijo, pero es que me dijo, don Jorge, la diferencia es más de la mitad, po. Y el costo le había aumentado después de la pandemia, el pan aumentó de precio, aumentó la leche de precio, ¿cierto? El café, los alimentos aumentaron de precio, y me dice, entonces uno tiene que de alguna manera tratar de ajustar los gastos, y entre pagar 4.500 pesos por una cajetilla que él fumaba, una marca habitual, me dijo, pago 1.500 pesos. Yo le voy a hacer una pregunta sobre eso mismo, pero vamos a hacer una muy breve pausa de nuevo y ya retornamos, estimados auditores que están en la sintonía de Agricultura.
Estamos de vuelta, estimados auditores. Reitero para quienes se están integrando recién a la sintonía que estamos con don Jorge Herman, economista, director de Herman Consultores y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nos estaba explicando un poco el tema de los cigarrillos, y varias bandas de un crimen organizado, como nos contaba. No es menor lo que nos está él contando, porque ha hecho todo un estudio, un informe acerca de esto, y por lo mismo, Jorge, un informe sobre el contrabando de cigarrillos que está entrando a Chile por distintos lugares. La pregunta es, usted decía recién que le consultaba a una persona y le decía, mire, estamos con un poco de dinero en la pega, en el trabajo, ¿cierto? Y según lo que le decía, o si no usted me lo mejora, decía, mire, tengo que pan, este otro, y el cigarrillo que cuesta 4.500 me lo venden a 2.000. ¿Ese cigarrillo viene con la misma dosis de tabaco? O... Sí, son cigarrillos muy parecidos. Ya puede ser de que el filtro sea un filtro más simple, entonces puede dañarte más, ya. O sea, yo en este tema yo creo que fumar obviamente no es bueno para la salud, ¿cierto? Yo no fumo, yo antes fumaba, dejé de fumar porque efectivamente fumar es malo para la salud, pero al final es un vicio y hay mucha gente que le es difícil de dejarlo y sigue fumando, ¿ya? Y en ese sentido, tú, aunque subas los impuestos, la gente va a seguir fumando, pues si es un vicio, ¿ya? Acá hay un tema de educación. En los colegios hay que enseñar a los niños a no fumar y los problemas que tiene fumar. Pero tú no vas a combatir el cigarro propiamente tal subiendo los impuestos al infinito, ¿ya? Entonces lo que yo quiero con este informe de alguna manera es mostrar de que ya no hay más espacio para subir los impuestos, porque tenemos una evasión muy alta, ¿ya? No sacan nada con subir más el precio del cigarro si tiene esta evasión altísima. Sin duda. ¿Ya? Entonces, claro, si tú quieres subir los impuestos, súbelo, pero contrólame la evasión. Pero hoy día lo que vemos es que no hay control de la evasión, está desatada, 52%, y yo creo que todas las personas que nos están escuchando aquí en la radio, yo creo que más de alguna vez han visto gente vendiendo cigarros en la calle. Bueno, de eso yo le iba a preguntar por segunda vez, en cuanto a que no es solo en San Antonio, en Valparaíso, sino que también usted vio una persona ahí en la Alameda, me dijo, cerca, en la Alameda, en el Paseo Humán, el Paseo Huérfano, y así debe haber en distintas regiones del país. La pregunta es, ¿tienen que preocuparse también las municipalidades, por ejemplo? Porque no solo tiene que el gobierno ya hablar con el país que está mandando todo esto para acá. Sí, o sea, esto también es parte del comercio informal. Sí, pero eso, o sea, aquí lo grave es que no solamente es comercio informal, porque tú hoy día ves, por ejemplo, comercio informal afuera del Costanera Center, por ejemplo, a veces que se ponen, ¿cierto? Donde hay gran aglomeración de personas, siempre hay comercio informal. Y la Comuna de Providencia ha tratado de hacer la pega, ¿cierto?, de contener el comercio informal. Pero acá el problema es que es comercio informal que vende estos cigarrillos, que de alguna manera no pagan impuestos y no pagan un impuesto importante, ¿ya? Entonces lo que yo te quería volver a este tema de que al final esto golpea el bolsillo de la gente, en el sentido de que lo que vimos después de la pandemia es que aumentó el costo de la vida. Entonces la gente, cuando aumenta el costo de la vida, lo que trata de hacer es ajustar su nivel, su canasta de consumo. Entonces, por ejemplo, tú consumías una leche de una marca en particular y ahora tú bajas, por ejemplo, a la leche marca propia de un supermercado. O comprar el aceite marca X y ahora bajas, por ejemplo, a las marcas propias. Sí. Lo mismo con el confort. Entonces, lo que hace la gente trata de
de ir moviendo la compra del producto desde una marca propia, o cambia a un bien sustituto, ¿cierto? Si compraba el manjar premium, ahora compra el manjar normal. Lo mismo pasa con los cigarros. La gente compraba la marca, con alguna marca conocida de cigarrillos, ¿cierto? Pero ve que ya no le alcanza, entonces dice, ¿qué hago? Me cambio al contrabando. Entonces, en vez de pagar 4.500 pesos, por ejemplo, una cajetilla, o 4.000, ahora pago 1.500. ¿Y son las mismas marcas de cigarrillo? No, pues son marcas de fantasía que tiene Tanasa en Paraguay. Ya, o sea, no es la marca que nosotros conocemos, que cuando vamos, no sé, pues, a una tienda de conveniencia y vemos ahí las marcas, ¿cierto? Que se ven que no quiero decir las marcas, pero se ven las marcas ahí. Sí. No son esas marcas. Las que están en las veredas. Las que son las veredas son marcas fantasía. Y entonces la gente como ajusta su consumo en la leche, en el pan, en el manjar, en el café, en vez de comprar el café que compraba ya antes el premium, ahora comprar el café normal, también hace eso mismo con el cigarro. Porque siguen fumando cigarro porque es un vicio, ¿cierto? Algunos tal vez dejarán de fumar por un tema de salud, pero hay gente que sigue fumando. O sea, yo veía a los trabajadores, como te comentaba, estaban remodelando mi casa y yo veía a los trabajadores de la construcción y seguían fumando, y eran buenos fumadores, porque ahí, como están trabajando al aire libre, sí, pueden fumar libremente también. Entonces, también fuman más. Pero en fin, lo que te quiero decir es que al final, en este ajuste del gasto, tú tratas de consumir un producto más barato. También lo que uno ha visto con la encuesta del SENDA, que es el Servicio Nacional de Drogas, ¿cierto? Que analiza todo este tema de las drogas, que desde el Estado, ellos hacen una encuesta y se ha observado que efectivamente también ha disminuido el consumo de cigarrillo en Chile, y también hay que hacerse cargo de ese tema, ¿ya? Pero cuando tú ves que la recaudación tributaria el 2022 cayó un 17% real, el 2023 cayó como un 16% real, y yo estoy estimando de que el año 2024 va a volver a caer como también un 16% real, es decir, ves que hay 3 años seguidos que la recaudación tributaria cae. Esto es muy grave. La recaudación tributaria que yo estoy estimando para este año va a ser muy similar a la que vivimos el 2009. Y el 2009 versus el 2014 han habido 2 reformas tributarias que han aumentado el impuesto a los cigarrillos. Que llegamos al pic el 2021 de recaudación tributaria. ¿Y sabes por qué? Porque las fronteras estaban cerradas. Estábamos en plena pandemia. No habían cigarrillos ilegales, había muy pocos cigarrillos ilegales. Claro, no podían entrar. Y ahí llegamos, y tú ves las cifras de impuestos internos, y en términos reales llegamos al pic de recaudación tributaria, porque las fronteras estaban cerradas. Sí. Entonces, en plena pandemia, aparte que la gente también fumó más, ¿cierto? Sí. Por el estrés de estar en la casa, fue el pic de recaudación el 2021, porque las fronteras estaban cerradas. Entonces no había movimiento del comercio ilegal. O sea, había, pero en menor medida. Estaba más controlado por el cierre de la frontera durante la pandemia. Y eso te muestra de que hubo un pic de recaudación tributaria. Pero después, cuando la frontera se empieza a abrir, aumenta el costo de la vida, ¿cierto? Entonces la gente se empieza a pasar en mayor magnitud hacia el consumo ilegal de cigarrillo. Ha llevado a que vamos a tener 3 años consecutivos de caída sobre las 2 cifras de recaudación tributaria. Entonces, ¿cuál es la razón? El contrabando. Entonces, eso es un poco el enfoque que yo le doy, y que trato de realzar esta problemática que estamos viviendo hoy día, en que de alguna manera hay que hacerse cargo. ¿Y esto ustedes lo han planteado en el Ministerio de Economía o también en el Ministerio de Hacienda? No, o sea, yo lo que hice fue hacer el informe en que muestro las implicancias tributarias de esta mayor evasión, y el informe se hizo público,
Hacienda ya sabe este tema, Impuesto Interno también lo conoce, si ellos están a cargo de las cifras de recaudación tributaria, o sea, ellos saben de que hay contrabando, el gobierno sabe que hay contrabando, aduana es parte del gobierno. Y no han hecho nada todavía. O sea, hay un tema de fiscalización que está funcionando, o sea, la PDI hace la pega, Carabineros también, aduanas están conscientes de esto, pero yo creo que hay que ser más rigurosos, o sea, yo creo que hay que poner un poquito más de recursos, porque hoy día un 52% del consumo total hoy día de cigarrillo en Chile, sea de contrabando, principalmente cigarrillo paraguayo, que también hay Cancillería, yo creo que hay que hacer un trabajo con el gobierno de Paraguay de ver cómo contener también ese tema allá en esa empresa Tanasa. De alguna manera te muestra que el problema es grave. Sí, pero por ejemplo, yo le contaba que el centro de Santiago, o le decía San Antonio, Valparaíso, en fin, por mencionar algunos, yo he pasado por ahí y he visto que la gente compra y hay un carabinero que unos pocos metros más y no dice nada. No se la pedí porque no andan con uniforme como para decir nada. Entonces ahí también hay un problema. Sí, porque también hay una pega que tiene que hacer la municipalidad. O sea, la municipalidad también puede. Exacto. La municipalidad también puede perseguir, ¿cierto?, el comercio informal. Bueno, nosotros acá estamos ubicados, ¿cierto?, en Providencia. Muchas veces uno camina por el eje Providencia y de repente ve comercio informal, ¿cierto? Sí. En los lugares de aglomeración, fuera de los centros comerciales, muchas veces yo he visto comercio informal. No, y de repente tú ves que llega el camión de Carabineros, ¿cierto? Y viene una fiscalización y se llevan a toda la gente y la meten dentro. Pero ¿cierto? Una vez a las 500, sí. Las 500. Pero depende de la municipalidad. Hay municipalidades que son más activas, hay otras que son menos activas. Ya, yo lo que he visto es que Providencia es una posibilidad que igual es activa. Bueno, también yo lo he visto porque me muevo más por Providencia. Pero, por ejemplo, el Centro Santiago en el pasado era muy activa. Con la actual alcaldesa como que eso se dejó de estar. La Alameda es en sus dos, la que va al oriente y al poniente, lleno de gente vendiendo en... Sí, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve trabajando en el centro, 2019, 2020, que tú caminabas por Huérfano, y tú subías por Huérfano hacia el Cerro Santa Lucía, y siempre te pillaba ahí gente vendiendo ropa, ilegal, comercio informal de ropa. Y encima de un papel que están listos para... Claro. Y me pasó que después del estallido social, al final de Huérfano, ahí llegando ya por ahí por Miraflores, empecé a ver venta de medicamentos. Yo nunca había visto venta de medicamentos de forma ilegal, informal, ¿ya? Y eso me chocó harto porque veía los medicamentos con estrellitas, po. Que necesitáis receta, po. No, si ese lo que nos está contando es como para tenerlo aquí en la Radio Agricultura para una segunda entrevista. Don Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que le vamos a agradecer esto que nos ha contado y el que haya venido a los estudios de la Radio Agricultura para que los auditores también tengan presente lo que le está pasando a Chile con respecto a los impuestos. No es solo un tema, sino que por ahí, ¿cierto?, baja lo que el gobierno quiere hacerlo, pero subiendo los impuestos a los más ricos, dijo. Yo creo que esa palabra no estuvo bien en la SOFOFA el día jueves de la semana que terminó ayer sábado. Estimados auditores, le agradecemos a usted, don Jorge, a el que haya venido a nuestro estudio. Muchas gracias, Alejandro. Fue muy amena la conversación y muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, pues. Y estimados auditores, como siempre, los invito también en una próxima oportunidad el próximo domingo. Muchas gracias.